En nuestros días, el encuentro entre personas provenientes de distintas latitudes, de distintos orígenes, culturas y lenguas, es algo más frecuente que en cualquier otro periodo de la historia. La experiencia de la diversidad cultural es algo cada vez más asentado gracias a la globalización, gracias a los viajes, gracias al desarrollo de los medios de comunicación, etc. Y en forma especial, gracias a la migración. Al mismo tiempo, todo lo anterior nos plantea importantes desafíos, además de oportunidades. Algunos estudiosos dicen que hoy en día vivimos tiempos muy parecidos a los del siglo I, siglo donde nace la Iglesia cristiana. En aquellos tiempos, las primeras generaciones de discípulos vivieron experiencias muy parecidas a las nuestras en torno a la diversidad cultural cuando comenzaron a predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahí la iglesia se volvió una especie de comunidad internacional, multicultural, muy diversa. Y por esto podemos asumir, tanto desde un punto de vista bíblico-teológico como desde uno histórico, que la comunión en la diversidad es un fenómeno permanente en la iglesia, un rasgo que define al cristianismo, o al menos en teoría. Como sea, no deja de ser algo desafiante. Entre paréntesis, los procesos de cambio en los grupos de personas requieren medidas que ayuden a minimizar las consecuencias negativas del impacto de este proceso de cambio en sus miembros, principalmente en los que presentan mayor arraigo a las costumbres del grupo. Cierra paréntesis. Esto fue tomado en cuenta por la comunidad neotestamentaria de Antioquía del relato de Hechos 11. Fue tomado en cuenta por ellos en la medida en que se fueron paganizando. Por ejemplo, para sus miembros más antiguos, los de origen judío, esto implicó resignificar el acto de compartir la mesa con los paganos, pues las categorías de pureza e impureza, fundamentales en su identidad judía, ya no gozaban del mismo valor para la nueva identidad de fe. En lo concreto, el tránsito hacia la experiencia de la diversidad de esta comunidad de Antioquía requirió tanto una reflexión teológica comunitaria, que fundamentó el cambio, y una serie de actuaciones del Espíritu Santo, que fue quien guió este proceso y quien le dio legitimidad. Ahora esto nos lleva a considerar un aspecto muy importante. Las comunidades cristianas y los cristianos que no logran superar los obstáculos que impiden el paso del Evangelio, que impiden la vivencia del amor de Dios, de su paz y de su justicia, presentan serios problemas en su fidelidad al Señor. En nuestros tiempos, uno de esos obstáculos que nos desafía permanentemente es la experiencia de la multiculturalidad, un rasgo cada vez más presente en nuestra sociedad y más visible. En el caso de la comunidad de Antioquía, su apertura no fue un impulso netamente humano, no. Fue un acto del Espíritu de Dios. Fue un proceso de conversión tanto individual como comunitario. Cuando los primeros cristianos fueron capaces de despojarse de lo que los cargaba y de alivianar la carga de los cansados, en lo concreto, de alivianar la carga de las prescripciones de la ley judía, como por ejemplo la circuncisión, el sábado, entre otras, comenzaron a vivir su fe de manera libre, comenzaron a ser canales de gracia para el mundo. ¿Qué prescripciones nos atan a nosotros hoy en día? ¿Cuál es la circuncisión de nuestros tiempos? ¿Qué costumbres socioculturales impiden el paso del Evangelio? ¿Será el clasismo, el racismo, la homofobia, el miedo a lo diferente?
En estos relatos, los antioqueños nos enseñan que para llegar a buen puerto debemos encomendarnos a la guía del Espíritu de Dios. Esto significa someternos a Dios. No es una enseñanza menor. Por algo a ellos, a los antioqueños, los llamaron antes que a todos cristianos. Cristianos, los porfiados que no atendían más razones que las de su nuevo Señor. No era un halago. Sin embargo, ellos estaban seguros de lo que hacían, porque confiaban. Y así es como vivían nadando contra la corriente. Queridos hermanos, queridas hermanas, que Dios nos ayude a nadar contra la corriente del odio, contra la corriente de toda actitud excluyente, y que prontamente nos decidamos a sentarnos a la mesa junto a todos los hijos de Dios, en comunión plena, y siendo todos partícipes de todo. Amén.